R nos facilita muchísimo el poder trabajar con datos, como ya lo hemos mencionado en otros videos anteriormente. Parte de la importancia de utilizar R es para poder hacer análisis de datos. Por lo tanto, es importante saber cómo trabajar con datos, cómo importar datos desde otros formatos, desde otras fuentes, e incluso cómo utilizar los datos que vienen por defecto en R. Vamos a ver un poquito cómo utilizar estos datos, cómo importar nuestros propios datos y cómo empezar a utilizar esto en R. Les recuerdo que yo soy Teoten y quiero compartir con ustedes toda la información que tengo a través de más de 10 años de experiencia utilizando R. Si encuentran estos videos útiles, si les están gustando, consideren suscribirse. Hay diferentes tipos de datos con los que podemos trabajar en R. Vamos a empezar con la forma más fácil, más sencilla, que son datos internos que vienen cargados en diferentes librerías o paquetes de R que podemos utilizar para practicar, para tener ejemplos o para generar demos. Entonces, la forma básica de llamar estos datos es que, bueno, si están cargados ya, la librería ya está cargada en la memoria de R. Simplemente llamamos los datos con el nombre. Perdón, vamos a abrir esta parte y vamos a ejecutar este código. Entonces aquí podemos ver que estamos llamando data y el nombre de nuestros datos son iris. Entonces si yo ejecuto esto en una sesión nueva de R o en cualquier sesión de R, vamos a ver, aquí tengo R. No, perdón. Y aquí tengo ya, llamé data iris. Entonces aquí no me aparece nada, no se ve nada. Pero ya está cargado en la memoria un dataset iris. Perdón por el zoom, no hace que se vea muy bien, pero aquí podemos ver que está iris. Pero por ejemplo, si yo lo llamo head iris, podemos ver que ya existe y aquí nos da los detalles de las primeras líneas de iris. Esa es la forma más sencilla. Ahora, como les decía, primero hay que llamar el paquete. Entonces, podemos ver, por ejemplo, si queremos ver qué datos existen en algún paquete, podemos llamar la función data con el parámetro package. Aquí quiero ver qué datos están en la librería de Plib, y aquí tenemos la lista de datos en la librería de Plib. Por ejemplo, van instruments, una descripción corta, van membership, van instruments 2 y así, Star Wars Stories. Entonces, si yo quiero llamar alguno de estos datos, llamo a mi librería de clear, la cargo a la memoria de R, y ahora puedo llamar data Star Wars. Y ahora podemos ver que ya existe aquí mis datos Star Wars. Aquí está, ya una head, las primeras líneas de Star Wars. Ahora, la parte principal, la parte, digamos, interesante de datos con R es importar datos que nosotros mismos tenemos. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que son datos tabulares, datos separados por coma. Nos fijamos, esto es simplemente un archivo de texto en el que tengo solamente texto, cada dato separado por coma, pero aquí lo podemos ver ordenado en columnas, básicamente columnas y filas. Y bueno, básicamente es solo texto. Si no están familiares con CSV, es algo muy sencillo. Entonces, para leer este tipo de archivos de texto, tenemos que, bueno, podemos utilizar la función read.csv. Existen otras funciones que pueden leer también archivos CSV, pero esta es la más fácil del paquete básico de R, la más recomendada. Y básicamente lo que tenemos que darle es la ubicación de dónde está nuestro archivo. Entonces, yo les recomiendo siempre dar la ubicación completa, tenerla completa, porque es más fácil si de repente están ejecutando R en otro directorio de trabajo, la va a encontrar. Aquí, por ejemplo, si yo le doy Get Working Directory, podemos ver que estoy trabajando dentro de Teoten programando nodes.
Y aquí mismo es donde tengo, adentro de esto, tengo también en otros directorios, tengo mi archivo pastos.csv, que es el que quiero llamar. Entonces podría empezar yo de aquí y llamar solamente esta parte y funcionaría. Pero si después yo llamo mis archivos desde otro working directory, desde otro folder de trabajo, ya no lo va a llamar o tengo que cambiar los detalles. Entonces yo les recomiendo mejor dar la dirección completa en donde se encuentra el archivo. Y bueno, es simplemente correr esto, ejecutamos esto, lo guardamos en un objeto, o no, pueden simplemente pasar esta parte, este string tan largo directamente aquí a readcsv, también es posible. Ejecutamos esto y ahora podemos ver que pastos CSV tiene ya nuestros datos en R en una forma de un data frame y podemos trabajarlo ya aquí. Eso es lo más básico para llamar datos, y el formato CSV es el más básico, el más fácil de trabajar, el más recomendado y el más utilizado. Otro ejemplo podría ser Microsoft Excel. Y aquí tenemos algo muy similar. Hay que llamar la librería readxl. Existen algunas otras librerías que llaman archivos de Excel, pero yo les recomiendo esta. Lo mismo, le estoy dando la dirección completa de dónde está el archivo. En este caso es pastos.xlsx, y lo mismo vamos a leerlo. Entonces, primero llamo mi librería, escribo la dirección de dónde está el archivo en un objeto y ahora lo llamo. Y aquí podemos ver que ahora pastos.xls, que es como lo he llamado, tiene también ya mis detalles. Aquí no lo he llamado como un data frame, sino como un table, que es otro formato, como otro tipo de data frame, que puede ser un poco más fácil de trabajar. Lo vamos a ver también. Pero aquí podemos ver que efectivamente ya cargó nuestros datos y ya podemos utilizarlos en R. Ahora, algo importante, recuerden que siempre podemos ver la ayuda, la información, con help y dentro del nombre de la función readExcel, por ejemplo, o simplemente el símbolo de interrogación y readExcel o readcsv. Nos va a imprimir la ayuda en pantalla. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí tienen muchos detalles de si su tabla, por ejemplo, en CSV tiene headers o no, de si tienen otro tipo de delimitadores que no sean las comas. Read Table, que básicamente tiene muchísimas opciones porque es la función básica, que es para leer un archivo de texto, que son formatos tabulados, pero en diferentes formatos o con diferentes separadores, con diferentes opciones. Entonces, yo les estoy enseñando aquí las partes más básicas, pero les recomiendo checar la ayuda, sobre todo si tienen formatos diferentes. Otro formato que se ha vuelto muy popular hoy en día es Google Drive. Google Drive, existen también diferentes librerías, diferentes paquetes que nos permiten importar archivos de Google Drive. Yo les recomiendo Google Sheets 4. Hay que instalarlo primero, igual el anterior, el de XLS, hay que instalarlo. Entonces, una vez instalado, simplemente llamamos a la librería. Aquí es un poco diferente. Llamamos, perdón, estoy actualizando el lado izquierdo. Pero básicamente tenemos que llamar el link de nuestro archivo en particular, en donde tenemos los datos, que esto es básicamente un Google Sheets con los mismos datos, lo vamos a ver. Entonces lo voy a poner en este objeto link Google, y ahora simplemente la función readSheet nos va a cargar el archivo. Pero claro, primero me está pidiendo que yo haga login. Lo estoy haciendo aquí en una pantalla a un lado. Bueno, puedo enseñarles. Vamos a compartir la pantalla. Entonces tendría yo que abrir aquí. Sí. Tengo que abrir mi sesión en Google. Tengo que aceptar, darle permiso a Tidyverse API Packages para leer
información. Entonces le damos continuar, le damos aceptar. Y aquí les recomiendo marcar también sí, edit, create and delete, o sea que darle la opción de todo, porque entonces así podemos cargar los datos. Solamente con lo básico, con lo estándar no es suficiente. Entonces hay que marcar esta opción. Que básicamente esta es nuestra aplicación DL que está tratando de leer. Ese es el nombre de nuestros paquetes. Le damos continuar. Y ahora parece que ya ha terminado. Vamos a ver. Y sí, aquí estaba esperando por autenticación en el browser, que fue lo que estuvimos haciendo. Aquí ya nos ha dicho que lo ha completado, que ha leído y que nos ha permitido ya. Entonces ahora si yo llamo pastos de Google, aquí están ya nuestros datos llamados desde el Google Sheets. Algo importante también aquí es que la primera vez que llaman esta función ya instalada, pero la primera vez les va a aparecer en una pregunta como esta, que si quieren guardar el acceso de las credenciales de acceso en su memoria local. Le pueden dar que sí. Entonces, por eso, la siguiente vez, si yo le vuelvo a llamar esto o le doy, genero un nuevo sheet y lo trato de cargar, ya no me va a pedir tanto detalles de hacer login y tal, sino que lo va a cargar de forma directa porque lo va a estar guardando en la memoria local. Si le decimos que no, nos va a pedir este acceso cada vez que queramos cargar datos o un archivo directo. Entonces eso lo dejo a gusto de ustedes. Pues básicamente eso es todo. Existen otras opciones. Perdón por el formato aquí. No se ve muy bien, pero aquí se ve mejor. Existen otras opciones para otro tipo de datos que podemos cargar en R. De hecho, debido a que R es un lenguaje de programación, podemos importar básicamente cualquier tipo de datos. Aquí tengo algunos ejemplos con algunas librerías que les voy a dejar las notas abajo, como siempre, si es que las necesitan. Por ejemplo, para formato JSON, tenemos librerías JSONLite o RJSONio. Existen otras, pero estas son las más populares, las más usadas. Y estas normalmente pueden acceder a datos directamente desde una API también. Datos en internet. Para otro tipo de datos desde API está el paquete HTTR, que es el paquete estándar utilizado. Hay otros paquetes, pero es como el más estándar, el más utilizado en R. Pero también funciones como readCSV pueden leer desde read, con diferentes tipos de readCSV pueden leer CSV desde una API también. Para bases de datos, el paquete importante es ODBC, que es básicamente para trabajar con bases de datos, pero aquí también es importante entender que necesitamos los diferentes drivers. Por ejemplo, si trabajamos con SQLite, hay que instalar la librería para trabajar con SQLite. Si trabajamos con Postgres, con Maria Database MySQL, y trabajamos con Snowflake, todos estos que son tipo SQL funcionan con ODBC, pero necesitamos los drivers particulares para el tipo de base de datos que estamos utilizando. Podemos trabajar también, por ejemplo, otros ejemplos ya tal vez menos comunes son las buckets de AWS, de S3 de Amazon, y tenemos paquetes específicos para ello, para llamarlas AWS.s3. Mongo Database tenemos MongoLite, para Redis tenemos el paquete Redis, y así. Entonces, ya tipos de datos más específicos también, muchos de ellos tienen sus librerías. Es posible generar el código. Y bueno, esto no lo vamos a ver aquí en más detalle, pero si les interesa que profundicemos en alguno de ellos y necesitan aprender a utilizar alguno de ellos, déjenme unos comentarios. Lo podemos ver en algún video en el futuro. Yo he utilizado la mayoría de estos, casi todos. Entonces podríamos verlo, podríamos ir paso a paso y ver cómo importar, cómo trabajar con datos de otros tipos y desde otros recursos. Pues hemos visto algunos de los formatos más comunes, más utilizados para cargar datos.
Creo que es importante aprender a utilizar los datos que vienen por defecto en R y en las librerías. Siempre son útiles para probar ciertas funciones, para hacer pruebas rápidas y sencillas. Lo que quería dejarles lo más importante es aprender a cargar nuestros propios datos desde diferentes tipos de recursos, desde diferentes tipos y formatos de archivos. Espero que les haya sido útil este video. A partir de ahí, bueno, ya tienen casi todas las herramientas para trabajar con R. Ya sabemos cómo importar datos, ya sabemos cómo trabajar con ellos. Entonces vamos a movernos más un poco hacia visualizaciones y algunos análisis ya más específicos. Si les están gustando estos videos, si los encuentran útiles, no olviden suscribirse, nos ayuda mucho para crecer el canal. Consideren también dejarnos un like, déjenos sus comentarios, queremos saber también qué opinan, qué les está gustando, qué les parecen los videos y en qué más estarían interesados para que podamos seguir trabajando en las siguientes sesiones. Nos vemos la próxima, gracias por su atención y por su tiempo.